Bienvenidos a un video explicativo sobre caída libre y lanzamiento vertical hacia arriba desde el suelo. Integrantes: Emily Jurado, Belén Guamán, Natalia Perdomo y Anaí Bolagay. Esperamos que este video les guste mucho. Caída libre. Características de caída libre. Es un caso de MRV acelerado, en el cual la rapidez inicial va a ser 0 y el valor de la aceleración es la gravedad. La gravedad escalar va a ser siempre positiva y la gravedad vectorial va a ser negativa, y con el vector base J. En este movimiento se utilizan fórmulas escalares y vectoriales que nos van a servir para resolver el problema, y hay que recordar que a las vectoriales solo se les puede utilizar con vectores, es decir, velocidades y desplazamiento. A continuación, una breve demostración de las características de caída libre. La caída libre es que al ser un movimiento acelerado, la rapidez aumenta cada segundo del movimiento, a razón de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, que es el valor de la gravedad. Como podemos ver en el simulador, cuando un cuerpo se suelta o se abandona, su rapidez inicial es de 0, y luego de transcurrir un segundo va aumentando 9,8, y luego de un segundo más va a volver a cambiar a razón de 9,8. Es decir, que 9,8 más 9,8 es igual a 19,6. Esto nos indica que a medida que el cuerpo baja, va a aumentar su rapidez. Como podemos ver, la flechita roja es la rapidez y cada vez que va bajando se va a hacer más grande. Y también tiene un signo negativo porque el objeto va hacia abajo. Además, es un movimiento rectilíneo porque su trayectoria es vertical y hacia abajo. Por lo tanto, en este movimiento todos los vectores son negativos y expresados en sistemas de vectores base, y tendrán únicamente el vector base en J. Como podemos ver en el gráfico, la pelota recorre su trayectoria por el eje y por esto decimos que su vector base es J. Otra característica, que es el desplazamiento, va a ser igual a la altura del edificio, porque decimos que el desplazamiento es el recorrido que va desde el punto inicial al punto final. Como podemos ver en el simulador, en este punto inicia y termina en el suelo. Hay que recordar que la altura total y la distancia total va a ser lo mismo, pero cuando nos piden una altura en cierto tiempo, se va a calcular de la siguiente manera. La altura total, que en este caso es del edificio, menos la distancia que la pelota recorre en ese tiempo. De esta manera obtendremos la altura, que en este caso sería la flecha verde, que iría desde el suelo hasta el punto del tiempo determinado. Ejercicio de caída libre. Desde lo alto de un risco se deja caer una piedra de tal manera que tarda en llegar al suelo 14 segundos. Hallar: A, altura del risco y el desplazamiento total. B, rapidez media y velocidad media. C, rapidez final y velocidad final. D, distancia y desplazamiento en 11 segundos. E, altura a los 11 segundos. F, desplazamiento al octavo segundo. G, rapidez y velocidad en 9 segundos. Lo primero que debemos hacer antes de empezar a resolver el ejercicio es leer detenidamente el problema para poder identificar el movimiento y extraer datos. Una palabra clave que nos permite identificar el tipo de movimiento es la siguiente: se deja caer. Esta palabra nos está indicando que es un ejercicio de caída libre. Luego, debemos identificar los datos del problema. Si es caída libre, hay dos datos que siempre se van a poner de memoria, aparte el dato que nos den en el problema. En este caso, el dato que nos están dando en el problema es el tiempo, porque nos dice: desde lo alto de un risco se deja caer una piedra, que tarda en llegar al suelo 14 segundos. Entonces los datos quedarían así: la rapidez inicial, que siempre va a ser 0 metros sobre segundos.
la gravedad escalar, que es de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Al ser un movimiento acelerado, la rapidez aumenta en cada segundo del movimiento a razón de 9,8 metros sobre segundos. Por esta razón, la gravedad escalar es positiva. Además, vamos a tener la gravedad vectorial, que siempre va a ser negativa y con el vector j. Negativa porque lanzamos el objeto o la piedra hacia abajo. Y con el vector base j porque lo lanzamos verticalmente. Por lo tanto, en este movimiento todos los vectores son negativos y expresados en sistema de vectores base. Tendrán únicamente el vector base j. Aparte de estos dos datos, la rapidez inicial y las gravedades, debemos ubicar el dato que nos dan en el problema, que es el tiempo. En este caso, el tiempo es igual a 14 segundos. Una vez hecho esto, podemos seguir con la resolución. En el literal A nos pedían la altura. Para resolver esto, necesitamos una fórmula escalar. En este caso, la fórmula que podemos utilizar es rapidez inicial por tiempo más un medio por la gravedad por tiempo al cuadrado. Podemos utilizar esta fórmula porque tenemos todos esos datos. Tenemos la rapidez inicial, tenemos un tiempo y tenemos la gravedad. Si, como sabemos, la rapidez inicial es 0 y si multiplicamos por cualquier tiempo nos va a seguir dando 0. Entonces le tachamos. Ahora lo que tenemos que hacer es poner la fórmula que nos quedaría. Altura es igual a un medio por la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y después debemos reemplazar datos. La altura es igual a un medio por la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, y por el tiempo al cuadrado. Y 14 segundos al cuadrado nos da 196 segundos al cuadrado. Y tachamos segundos al cuadrado con segundos al cuadrado y hacemos los cálculos en la calculadora y nos da 960,4 metros. Hay que recordar que la altura va a ser el módulo del desplazamiento. Y como nos pedían el desplazamiento total, lo único que debemos hacer es ponerle negativo y con el vector base j. Entonces el desplazamiento nos quedaría menos 960,4 j metros. En el B nos piden la rapidez media. Para esto también debemos utilizar fórmulas escalares. Y para ver qué fórmula debemos utilizar, debemos ver los datos que tenemos. En este caso podemos utilizar esta fórmula. Rapidez media es igual a altura sobre tiempo. Tenemos la altura que ya habíamos sacado, que nos quedó 960,4 metros, y el tiempo que es de 14 segundos. Reemplazando nos quedaría de la siguiente manera. Rapidez media es igual a 960,4 metros sobre 14 segundos. Y la respuesta nos quedaría 68,6 metros sobre segundos. Aquí también nos pedían la velocidad media. Y hay que recordar que la rapidez media es el módulo de la velocidad media. Entonces, lo único que debemos hacer es poner negativo y con el vector base j. Nos quedaría de la siguiente manera. Velocidad media es igual a menos 68,6 j metros sobre segundos al cuadrado. Literal C. Nos pedía la rapidez final. Para esto también debemos utilizar la fórmula viendo los datos que ya tenemos. En este caso utilizaremos rapidez final es igual a rapidez inicial más gravedad por el tiempo. Como sabemos, la rapidez inicial es 0, entonces la tachamos. Y la fórmula nos quedaría de la siguiente manera. Rapidez final es igual a gravedad por el tiempo. En este caso, la gravedad es de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado por los 14 segundos. Y nos quedaría que hay que tachar segundos con el 1 segundo al cuadrado.
y nos quedaría 137,2 metros sobre segundos. Aquí también nos pedían la velocidad final y sabemos que la rapidez final es el módulo de la velocidad final. Entonces lo único que debemos hacer es poner negativo y el vector base j. Nos quedaría de la siguiente forma. Velocidad final es igual a menos 137,2 j metros sobre segundos. Literal D. Nos pedía la distancia en 11 segundos. Para esto también debemos utilizar una fórmula. En este caso sería rapidez inicial por el tiempo más un medio por la gravedad y por el tiempo al cuadrado. Como ya sabemos, la rapidez inicial es 0 y por cualquier tiempo que lo multipliquemos nos va a seguir quedando 0. Entonces le tachamos. Y nos quedaría de la siguiente manera. Un medio por la gravedad por el tiempo al cuadrado. Reemplazando datos nos quedaría que la distancia es igual a un medio por 9,8 metros sobre segundos al cuadrado y por el tiempo que nos están pidiendo. En este caso el tiempo que nos piden es distancia en 11 segundos. Como dice el cuadrado, hacemos 11 por 11 y nos queda 121 segundos al cuadrado. Tachamos los segundos al cuadrado con los segundos al cuadrado y nos queda que la distancia es igual a 592,9 metros. Aparte, nos pedían el desplazamiento a los 11 segundos. Y como ya dijimos, la distancia es el módulo del desplazamiento a los 11 segundos. Entonces, lo único que debemos hacer es menos y el vector base j, menos 592,9 j metros. Literal E, altura a los 11 segundos. La altura en un tiempo determinado se va a calcular de la siguiente manera. La altura total menos la distancia a los 11 segundos. La altura a los 11 segundos nos quedaría la altura total que ya teníamos, que era de 960,4 metros, menos la distancia a los 11 segundos que ya habíamos sacado acá arriba, que era de 592,9 metros. Haciendo o resolviendo esta operación, nos quedaría que la altura a los 11 segundos es 367,5 metros. Literal F. En el literal F nos piden el desplazamiento en el 11º segundo. Esta parte es muy importante, ya que menciona que saquemos el desplazamiento en el 11º segundo. Entonces, el 11º segundo es un número ordinal, es decir, que representa orden y está acompañado de una unidad. Cuando se pide esto, se tiene una fórmula. Primero se coloca el desplazamiento en el 11º segundo, que tiene relación con el número 11. Entonces colocamos el desplazamiento a los 11 segundos. Es decir, le convertimos en cardinal. Pero a esto le vamos a restar el número anterior al número 11. En este caso es el 10. Entonces colocamos menos el desplazamiento a los 10 segundos. El desplazamiento a los 11 segundos ya habíamos calculado. Y como vemos acá arriba, menos 592,9 j metros. Entonces, acá solo lo colocamos, menos 592,9 j metros. El desplazamiento a los 10 segundos no lo tenemos, entonces debemos calcularlo. Y lo hacemos utilizando una fórmula vectorial, porque un desplazamiento es un vector. Entonces, el desplazamiento a los 10 segundos utilizamos la siguiente fórmula. Velocidad inicial por el tiempo más un medio por la gravedad vectorial y por el tiempo al cuadrado. Nos quedaría de la siguiente manera. Como la velocidad inicial es 0 y si le multiplicamos por cualquier tiempo nos va a quedar 0, entonces le tachamos y le ponemos 0. Nos quedaría de la siguiente manera. Desplazamiento a los 10 segundos es igual a un medio por el vector gravedad y por el tiempo al cuadrado.
Entonces, el desplazamiento a los 10 segundos es 1/2 por la gravedad vectorial, que es menos 9,8 J metros sobre segundos al cuadrado, y por el tiempo. El tiempo que nos piden es de 10 segundos. Entonces, como nos decía, al cuadrado, 10 por 10, 100 segundos al cuadrado. Y lo que hacemos es tachar unidades, segundos al cuadrado con segundos al cuadrado. El desplazamiento a los 10 segundos ha sido menos 490 J metros. Y luego solo debemos reemplazar en esta fórmula de aquí, que nos quedaría de la siguiente forma. El desplazamiento al 11º segundo es menos 592,9 J metros, que era el desplazamiento a los 11 segundos, menos, abro paréntesis, el desplazamiento que sacamos a los 10 segundos, que era menos 490 J metros. Y el resultado nos da que el desplazamiento al 11º segundo es menos 102,9 J metros. G. Rapidez final en 9 segundos. Para esto vamos a utilizar una fórmula escalar, ya que nos pide rapidez, no velocidad. La rapidez en 9 segundos es igual a la rapidez inicial más g por el tiempo. En este caso, la gravedad que vamos a utilizar es la escalar y por eso va a ser positiva. Pero además sabemos que la rapidez inicial siempre es 0, entonces la tachamos. La rapidez final en 9 segundos es igual a 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, que es la gravedad escalar, por los 9 segundos que nos pedía, rapidez en 9 segundos. Tachamos segundos con el 1 segundo al cuadrado y nos queda que la rapidez en 9 segundos es 88,2 metros sobre segundos. Sabemos que la rapidez final es el módulo de la velocidad final. Entonces la velocidad final en 9 segundos es menos 88,2 J metros sobre segundos, porque dijimos que los vectores siempre iban a tener el signo negativo y el vector base J. Lanzamiento vertical hacia arriba desde el suelo. Características del lanzamiento vertical hacia arriba. Un objeto lanzado verticalmente hacia arriba se mueve con un movimiento uniformemente desacelerado hasta que su velocidad es igual a 0, lo que le denomina lanzamiento vertical hacia arriba. En este punto el cuerpo alcanza una altura mayor y comienza a caer libremente desde una altura y se mueve hacia abajo nuevamente debido a la gravedad. Una de las características del lanzamiento vertical hacia arriba desde el suelo es que la trayectoria del objeto siempre va a ser vertical y hacia arriba. Como podemos ver en la siguiente presentación, la flecha verde indica que el movimiento va hacia arriba y de manera vertical. El objeto regresa al punto de partida por la misma trayectoria. Mientras sube, la aceleración de la gravedad actúa en sentido opuesto a la velocidad. Como podemos ver, la flecha verde es la velocidad que está yendo hacia arriba y la flecha amarilla es la gravedad que está yendo hacia abajo. Por esta razón actúa en sentido opuesto a la velocidad y por lo tanto el movimiento es desacelerado. Cuando la rapidez final va subiendo, va disminuyendo hasta llegar a una cantidad de 0. Como podemos ver, la flechita verde cada vez va disminuyendo hasta desaparecer. Mientras el objeto baja, la aceleración de la gravedad actúa en el mismo sentido a la de la velocidad. Como podemos ver, el objeto se encuentra bajando y la flecha verde, que es la velocidad, actúa en el mismo sentido, igual a la flecha amarilla, que es la gravedad, por lo tanto el movimiento es acelerado. También debemos tomar en cuenta que la rapidez inicial cuando baja va a ser 0. Otra característica es cuando el objeto sube, la velocidad va a ser positiva y cuando el objeto baja, las velocidades van a ser negativas. En este tipo de lanzamiento, el desplazamiento total siempre va a ser 0. Esto debido a que el desplazamiento es la distancia que va del punto inicial al punto final. Como podemos ver aquí, el objeto sale desde el suelo y regresa al mismo punto.
Todos los desplazamientos en tiempos cardinales serán positivos en el movimiento, ya que el objeto siempre se encuentra sobre el nivel de lanzamiento, es decir, el suelo. Todos los desplazamientos de los tiempos ordinales serán positivos si el objeto sube y serán negativos si el objeto baja. Algo que tenemos que recordar es el tiempo que tarda en subir, es el mismo tiempo que tarda en bajar. Y el tiempo de vuelo es el tiempo en subir más el tiempo en bajar. Ejercicio de lanzamiento vertical hacia arriba desde el suelo. Se dispara un proyectil verticalmente desde el suelo con una rapidez de 60 metros sobre segundos. Hallar. Literal A. Velocidad inicial. Literal B. Rapidez final y velocidad final. Literal C. Altura máxima. Literal D. Tiempo en subir, tiempo en bajar y tiempo en vuelo. Literal E. Distancia, altura y desplazamiento en 5 segundos. Literal F. Distancia, altura y desplazamiento en 9 segundos. Literal G. Desplazamiento al quinto segundo. Literal H. Desplazamiento al noveno segundo. Literal I. Rapidez final y velocidad final en 5 segundos. Y literal J. Rapidez final y velocidad final en 9 segundos. Para poder resolver este ejercicio es necesario reconocer los datos. Y en este tipo de lanzamiento se encuentran los datos cuando el objeto está subiendo y los datos cuando el objeto está bajando. Los datos cuando el proyectil está subiendo son la rapidez final, que es igual a 0 metros sobre segundos, porque cuando el objeto está subiendo hay movimiento rectilíneo uniformemente variado desacelerado, es decir, la aceleración cada vez que el objeto va subiendo va disminuyendo, así hasta llegar a una rapidez de 0. La gravedad escalar, que equivale a 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, pero en este caso es negativo debido a la misma razón que hay movimiento rectilíneo uniformemente variado desacelerado. La gravedad vectorial, que por fórmula general siempre es negativa y con un unitario J, al ser un lanzamiento vertical. Y la rapidez inicial, que equivale a 60 metros sobre segundos, debido a que en el ejercicio nos dice, se dispara un proyectil verticalmente desde el suelo con una rapidez de 60 metros sobre segundos. Es decir, Aquí ya nos dice la rapidez con la que inicia el proyectil. En los datos cuando el objeto está bajando son la rapidez inicial, que equivale a 0 metros sobre segundos, por la misma razón de que al llegar al punto más alto tiene una rapidez de 0 y empieza a caer con movimiento rectilíneo uniformemente variado acelerado. La gravedad, que equivale a 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. En este caso es positiva, porque la aceleración va aumentando cada vez que va bajando. Y la gravedad vectorial, que equivale a menos 9,8 J metros sobre segundos al cuadrado. El literal A nos pide la rapidez, la velocidad inicial. Si recordamos, la rapidez inicial es el módulo de la velocidad inicial. Y aquí la rapidez inicial es igual a 60 J metros sobre segundos. J porque es un vector y se lanza de forma vertical. Y si nos damos cuenta, el unitario J pertenece al eje Y. El literal B nos pide la rapidez final y la velocidad final.
Y como anteriormente ya se dijo, la rapidez final es igual a la rapidez inicial, que es 60 metros sobre segundos. Y la velocidad final es igual a menos 60 J metros sobre segundos. Negativo porque el proyectil está bajando. El literal C, que nos pide la altura máxima. Como ya se mencionó anteriormente, la altura en subir es igual a la altura en bajar y a su vez a la altura máxima. Y en este caso, la altura en subir hallamos con la fórmula escalar rapidez final al cuadrado menos rapidez inicial al cuadrado dividido para 2 por gravedad. Reemplazamos los datos y en este caso la rapidez final cuando está subiendo es igual a 0. Por eso la anulamos. Y nos da un resultado de 183,67 metros. El literal D nos pide el tiempo en subir, el tiempo en bajar y el tiempo en vuelo. De igual forma, en este tipo de lanzamiento, el tiempo en subir es igual al tiempo en bajar y el tiempo en vuelo, es decir, el tiempo en que tarda en llegar al suelo el objeto, es la suma de estos dos, del tiempo en subir más el tiempo en bajar. Hallamos el tiempo en subir usando la fórmula escalar rapidez final menos rapidez inicial dividido para gravedad. Reemplazamos los datos y nos da un resultado de 6,12 segundos, que es igual al tiempo en bajar. Hay que tomar en cuenta que cuando usamos una fórmula se deben usar los datos en subir. El tiempo en vuelo, por lo tanto, sería la suma del tiempo en subir más el tiempo en bajar. Es decir, 6,12 segundos más 6,12 segundos, que es igual a 12,24 segundos. El literal E nos pide la distancia, la altura y el desplazamiento en 5 segundos. Primero hallamos el desplazamiento en 5 segundos. Y como es un vector, aplicamos la fórmula velocidad inicial por el tiempo más 1/2 por gravedad vectorial por el tiempo al cuadrado. Hay que tomar en cuenta que cuando nos pide un desplazamiento en un tiempo, es necesario que el tiempo se incluya en la fórmula. Reemplazamos los datos y nos da un resultado de 177,5 J metros. Para hallar la distancia en 5 segundos y la altura en 5 segundos, hay que recordar que la distancia en 5 segundos y la altura en 5 segundos o en un cierto tiempo es igual al desplazamiento en el mismo tiempo. Es decir, la distancia en los 5 segundos es igual a la altura en 5 segundos y esto equivale a 177,5 metros. El unitario J no se pone porque la altura y la distancia son escalares. Literal F. El literal F nos pide la altura, la distancia y el desplazamiento a los 9 segundos. Primero hallamos el desplazamiento a los 9 segundos y aplicamos la fórmula velocidad inicial por el tiempo más 1/2 por la gravedad vectorial por el tiempo al cuadrado. Reemplazamos los datos
y nos da un resultado de 143,1 J metros. De igual forma, la distancia a los 9 segundos y la altura a los 9 segundos es igual a 143,1 metros. El literal G nos pide el desplazamiento al quinto segundo. Para poder resolver un desplazamiento en un número ordinal, se debe restar el desplazamiento en el segundo menos el desplazamiento un segundo antes. En este caso es el desplazamiento en 5 segundos menos el desplazamiento en 4 segundos. Como ya sacamos anteriormente el desplazamiento a los 5 segundos, hallamos el desplazamiento a los 4 segundos, aplicando la fórmula vectorial velocidad inicial por el tiempo más 1/2 por gravedad vectorial por el tiempo al cuadrado. Reemplazamos los datos y nos da un resultado de 161,6 J metros. Como se dijo anteriormente, este desplazamiento en tiempo cardinal es positivo, debido a que el objeto está sobre el nivel de lanzamiento. Ahora sí, hallamos el desplazamiento al quinto segundo y reemplazamos el desplazamiento al 5 segundos, que es igual a 177,5 J metros, menos el desplazamiento en 4 segundos, que es igual a 161,6 J metros. Y nos da un resultado de 15,9 J metros. Como se dijo anteriormente, este desplazamiento en tiempo ordinal es positivo, debido a que el objeto está subiendo, se encuentra subiendo. Literal H. El literal H nos pide el desplazamiento al 9º segundo. De igual forma, restamos el desplazamiento a los 9 segundos menos el desplazamiento a los 8 segundos. Y como ya tenemos el desplazamiento a los 9 segundos, debemos encontrar el desplazamiento a los 8 segundos. Con la fórmula vectorial velocidad inicial por el tiempo más 1/2 por gravedad vectorial por tiempo al cuadrado. Reemplazamos los datos y nos da un resultado de 166,4 J metros. Este desplazamiento a los 8 segundos salió positivo, debido a que al ser un desplazamiento en tiempos cardinales, se encuentra sobre el nivel de lanzamiento. Reemplazamos el desplazamiento a los 9 segundos, que era igual a 143,1 J metros, menos el desplazamiento a los 8 segundos, que es igual a 166,4 J metros, y nos da un resultado de menos 23,3 J metros. En este caso, sale negativo porque el objeto se encuentra bajando al 9º segundo. Literal I. El literal I nos pide la rapidez final y la velocidad final en 5 segundos. Primero hallamos la velocidad final a los 5 segundos. Con la fórmula vectorial, velocidad inicial más gravedad vectorial por el tiempo. Reemplazamos los datos y nos da un resultado de 11 J metros sobre segundos. Ya hallada la velocidad final en 5 segundos, podremos sacar la rapidez final en 5 segundos, que es el módulo de la velocidad final en el mismo tiempo.
que es igual a J metros sobre segundos, quitando el unitario J porque este es un escalar. Y finalmente el literal J, que nos pide la rapidez final y la velocidad final en 9 segundos. Hallamos primero la velocidad final a los 9 segundos con la fórmula velocidad inicial más gravedad vectorial por el tiempo. Reemplazamos los datos y nos da un resultado de menos 28,2 J metros sobre segundos. Y para la rapidez final a los 9 segundos es igual a 28,2 metros sobre segundos. Aquí la rapidez final a los 9 segundos es positiva porque todas las rapideces son positivas en este tipo de lanzamiento. Muchas gracias por su atención.